Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir. Por supuesto que transmitimos, ustedes ya lo saben perfectamente bien, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Es un programa que llega a muchas ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera, lo repito, lo insistiré siempre hasta que ganemos todas las plazas, pero sin embargo, pueden ustedes escucharnos donde quiera que se encuentren, a lo largo y ancho del territorio nacional y aún en el extranjero, a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Sean ustedes bienvenidos. Seguimos todavía en un programa grabado en virtud de que aún continuamos aquí en la capital con semáforo naranja, lo cual nos hace permanecer literalmente confinados en las casas, pero aquí estamos acompañándonos mutuamente, ustedes a mí, lo cual aprecio enormemente, y yo a ustedes, ojalá sigamos así. Por supuesto, ya saben que estos programas grabados me permiten responder inmediatamente a sus amables comentarios que se toman la molestia de escribirme directamente a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien también a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Así que, amigas y amigos, vamos a continuar para terminar con el tema de Guadalupe Victoria. Bienvenidas, bienvenidos. La semana anterior nos quedamos cuando Guadalupe Victoria asciende a la presidencia de la República después de haber ganado la elección presidencial, contendiendo con dos rivales también sumamente importantes como Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, a los cuales derrota por varias razones que comentamos en su momento, entre ellas fundamentalmente una muy discriminatoria, que la gente veía en él, por supuesto, a un criollo de primera generación, acomodado, de posición económica desahogada, un valiente que había permanecido sin aceptar el indulto durante la Guerra de Independencia, pero también un hombre educado que tenía inclusive estudios universitarios. Esto va a ocasionar más, por supuesto, el uso mediático de ese nombre Guadalupe Victoria. Van a llegar a la conclusión de que es el hombre indicado para ser nuestro primer presidente, y así lo fue. Eso habíamos platicado la vez anterior, inclusive la integración de su gabinete y la asistencia que el presidente hizo el día 12 de diciembre de 1824 como primer acto público a la Basílica de Guadalupe a postrarse a los pies del ayate de Juan Diego, y con esto pues inició su gobierno. También, y nos quedamos ahí, y es lo que ya quiero comenzar a platicarles, en el primer gran problema que tuvo que enfrentar, que fue la falta de dinero en las arcas públicas. La Hacienda Mexicana, es decir, la Tesorería de la Federación, estaba sin un centavo. No voy a entrar a detalle por qué no había dinero. Ya se había dilapidado lo poco que había en época de Iturbide. Anteriormente, pues la Guerra de Independencia había mermado de manera muy profunda el ingreso de la Hacienda Real a través de los impuestos. Pero además, y esto es bien importante, hay que destacar que desde ese momento ya los mexicanos decidimos, y digo decidimos porque creo que sigue esto hasta la fecha, esa oposición a pagar impuestos que nos es característica. Durante la época virreinal los impuestos eran literalmente obligatorios, bajo penas severísimas, inclusive ya hemos platicado en algún otro programa cómo a las clases más bajas, a los habitantes originarios que no pagaban el tributo los azotaban, y a los demás, por supuesto, a los que no eran indígenas, los metían a la cárcel, porque era verdaderamente terrible el sistema fiscal colonial, sobre todo en la época borbónica, donde los impuestos se incrementaron verdaderamente en forma desmedida y exorbitante. Esta es una de las razones de la Guerra de Independencia. Justamente
esta explotación económica que el gobierno español hacía a través de los impuestos a los novohispanos mexicanos después. Y las promesas de independencia, los llamados particularmente del padre Hidalgo y del padre Morelos, eran a la disminución de las cargas fiscales. En aquel famoso bando de la esclavitud, en la cual fue abolida, Hidalgo también terminó con los tributos y las alcabalas, impuestos durísimos que se cobraban en aquel tiempo, en la época virreinal. Morelos también, en los propios sentimientos de la nación, va a decir que basta, que es suficiente una contribución del 5% de los ciudadanos para que con esos pueda satisfacerse, con una buena administración, los gastos del Estado. Así que había una promesa subyacente: nos hacemos libres e independientes y soberanos para pagar menos impuestos, y si se puede, no pagar, por supuesto. A este problema se va a enfrentar Guadalupe Victoria, y comentaba yo al final del capítulo de la semana anterior que en lugar de preferir hacer un estudio concienzudo de la situación, de establecer ya un sistema fiscal de impuestos que no fuera oneroso, pero que sí pudiera por lo menos alcanzar los niveles necesarios para la subsistencia del Estado, en lugar de establecer pues impuestos ligeros generales y obligar al cumplimiento a toda la población que era de alguna manera contribuyente, en lugar de eso, el gobierno del presidente Guadalupe Victoria se fue por la vía fácil y decidió contratar por primera vez en nuestra historia deuda externa. ¿Sí? Pedir dinero al extranjero, a las casas comerciales que podríamos llamar bancarias de aquel tiempo, particularmente en Inglaterra. Esto, repito, pues va a ser una medida tremenda, nefasta para México, porque a partir de ahí, pues la deuda externa seguirá creciendo, acumulándose, y hasta el día de hoy no hemos terminado de pagar lo que debemos. No digo que sea la de aquel tiempo, simplemente que se nos fue haciendo costumbre, mala y pésima costumbre, el pedir dinero al extranjero. ¿Para qué se requiere dinero? Bueno, para muchas cosas, por supuesto, como ustedes bien lo saben. La primera, en ese tiempo fundamental, y hoy también, para poder cubrir los sueldos de los servidores públicos, para poder pagar también los haberes de los soldados, para poder hacer obra pública. Es decir, se requiere dinero para que pueda operar, para que pueda actuar el Estado. Era indispensable. Y repito e insisto, en lugar de planear un sistema fiscal de recaudación, de imponer impuestos generales, accesibles, y que pudieran alcanzar a todos aquellos que pudieran contribuir, como lo indicaba, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, que era obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público, cada quien en la medida de su proporción que pudiera, de manera sencilla, ligera. En lugar de eso, pues mejor contratamos préstamos afuera, en Inglaterra particularmente, a donde el presidente Victoria envió como enviado especial, como representante, a José Mariano de Michelena, un antiguo conspirador de Valladolid de 1809 que había sido descubierto, que había formado parte de este poder ejecutivo que se estableció en cuanto cayó Iturbide y antes de que tomara posesión de la presidencia el propio Victoria. Un hombre pues de raigambre liberal, un hombre masón también naturalmente, un hombre comprometido con la patria y que fue enviado a Inglaterra para varias cosas. Una de ellas, obtener el reconocimiento inglés, que ahorita platicaremos en el siguiente bloque de eso, pero la primera, negociar con casas bancarias inglesas los préstamos que México necesitaba, y lo hizo frente a dos empresas o dos casas comerciales, la casa Goldsmith y la casa Berkeley, dos casas comerciales inglesas. Había que pedir dinero. Los usos y costumbres bancarios de aquel tiempo son verdaderamente bárbaros y leoninos. Estas casas bancarias no son damas del Sagrado Corazón ni almas de la caridad. Cobraban intereses bárbaros y comisiones anticipadas.
En ambos casos, miren, el gobierno mexicano pidió lo necesario para alcanzar la cantidad sumada con los dos préstamos de 16 millones de pesos de aquel tiempo, que era un dineral. 16 millones de pesos. Y ya de entrada, ambas casas comerciales descontaron casi la mitad como pagos anticipados de intereses y de comisiones. Así que México recibió únicamente cerca de 8 millones de pesos, y esto, de los cuales casi la mitad en especie. No llegó el dinero en efectivo. La mitad fue en especie. ¿En qué? En cosas que se requerían. México estaba necesitadísimo de barcos. Recuerden que todavía en estos momentos, los primeros años de la República, específicamente en 1824 y los primeros meses de 1825, todavía está en poder de los españoles el último reducto que tienen en nuestro territorio, que es San Juan de Ulúa. Y hay que comprar barcos para poder bloquearlo. Y efectivamente se adquieren. Ya se habían pedido desde la época de Iturbide, pero se pagan con el presidente Victoria los primeros barcos que tendrá la Armada de México, las goletas Anáhuac e Iguala. Se encargó una más, pero ya no alcanzó el dinero, que fueron utilizadas aquí, por supuesto, en noviembre de 1825 para capturar y rendir el islote de San Juan de Ulúa, que todavía estaba en poder español y que finalmente pasó a nuestro poder gracias a esos barcos que se compraron. También se requería armamento para el ejército. El ejército mexicano contaba en ese momento con las viejas armas que tenían los ejércitos realistas, que a su vez eran armas que eran de finales del siglo XVIII. Se requerían armas más modernas y Michelena compró 80,000 fusiles allá en Inglaterra, que fueron enviados a México, más modernos que los que teníamos. Los que teníamos, repito, eran de fines del siglo XVIII, y estos nuevos serán de la guerra napoleónica, modelo 1815. Así que armas también muy modernas que, digamos, no adquirimos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del episodio de esta semana, en el que estamos tratando de culminar a Guadalupe Victoria. Un personaje que ustedes habrán visto, resulta sumamente interesante, un desconocido auténticamente, del cual valía la pena adentrarnos en su vida, en su obra, en lo que hizo, tanto en su etapa insurgente como en su etapa ya como político y fundamentalmente como presidente de la República. Hace un momento comentábamos que el primer gran problema que tiene es la falta de dinero en la hacienda pública mexicana, y por lo tanto es Victoria el que decide, claro, con el concurso de las mentes de su gabinete, que es quienes lo aconsejan y lo orientan, de que debe contratar por vez primera en nuestra historia, y de ahí para el real, deuda externa, lo cual realiza a través de su enviado, Mariano Michelena, en Londres, donde se negocia con las casas comerciales bancarias Goldsmith y Berkeley. Se pide un préstamo de 16 millones de pesos, decía yo, llega a la mitad, porque la mitad la descuentan con comisiones y descuentos anticipados, y pago de intereses anticipados, por supuesto. De esto la mitad llega en especie, porque México se vio en la necesidad imperiosa de comprar barcos de guerra, ya lo comentamos, que serán decisivos para capturar San Juan de Ulúa, pero también, y miren amigos, esto es bien interesante, había que renovar el armamento del ejército. El ejército mexicano tenía como armas las que habían pertenecido al ejército realista, y alguna que otra arma que había sido utilizada por los insurgentes, pero que en realidad eran mosquetones, y nuestros fusiles, los que usaba la tropa, eran de finales del siglo XVIII. Había que tener y contar con armamento mucho más moderno. De esto también se va a encargar Mariano Michelena allá en Londres, y va a adquirir 80,000 rifles más modernos. Bueno, no tan modernos, ¿eh? Esto sucede en 1825, y los rifles que compra son de un modelo 10 años anterior, modelo 1815. Son todos los desechos del antiguo ejército inglés, de los fusiles con los que se combatió en la famosísima batalla de Waterloo.
Todo lo que sobró de esa batalla, todos los fusiles ingleses que se emplearon en la batalla que derrotó finalmente a Napoleón Bonaparte, estaban almacenados en una bodega y el gobierno inglés, para deshacerse de ellos, porque ellos ya tenían a su vez fusiles más modernos, pues ¿qué hacemos con estos rifles viejos? Pues se los vendemos a los mexicanos que estaban ansiosos por adquirirlos a buen precio, casi de remate, y que para México significaba un avance fundamental de por lo menos 15 o 20 años en sus fusiles. Es decir, íbamos a salir ganando nosotros, por supuesto, mejorados, pero estos fusiles los compramos ya de modelo antiguo, europeo, inglés, y fíjense, me adelanto a algo que ya hemos platicado, pero estos mismos fusiles modelo 1815 que se adquieren en 1825, todavía en México, que sabemos cuidar las cosas viejas, seguían siendo utilizados en la guerra de 1847. Si ustedes se preguntan por qué nos ganaron los norteamericanos en aquella guerra, cosa que me estoy saliendo de tema, es porque nuestros fusiles eran modelo 1815 y los norteamericanos ya traían fusiles modelo 1843. Así de sencillo, nada más y nada menos que por eso en cuanto a diferencia de armamentos. Pero bueno, me regreso. Esto es lo que compra Mariano Michelena, barcos y fusiles. Sí va a llegar dinero en efectivo a México, efectivamente, que va a permitir con ello pagar los sueldos a los soldados, que no se van a levantar en armas en realidad durante el periodo de gobierno de Victoria de 4 años. Se puede pagar también a los empleados públicos, se puede pagar alguna pequeña obra pública que se está realizando, pero nada más. Pero alcanza por lo menos para los sueldos. Porque, y escuchen esto amigos y amigos, porque esto es muy mexicano, En esos momentos, 1825, está pasando por una crisis muy severa la Gran Colombia, el gobierno de Simón Bolívar. Y en ese momento, que los ojos de toda la América hispánica, ahora independiente, voltean hacia México porque somos el modelo de lo que se debe hacer. Recuerden que el propio Bolívar tenía una gran admiración por México y decía que el día que se pudiera unir esta gran confraternidad panamericana, indudablemente la capital general de toda la antigua América española debería ser la gran metrópoli de la Ciudad de México, que él conocía perfectamente bien porque había vivido entre nosotros algunos meses tiempo atrás. Bueno, los colombianos decidieron pedir ayuda a México para poder salir de la crisis y México, eso sí, de inmediato, como lo hacemos en muchas ocasiones, de esos 4 millones de pesos que llegaron en efectivo, 3 millones se utilizaron para los sueldos y salarios durante 3 años y 1 millón de pesos se lo prestamos a Colombia. ¿Y qué creen? Ni nunca nos los pagó ni jamás se los cobramos. Así que, como siempre, haciendo reverencias con sombrero ajeno, o como se dice, pues candil de la calle, oscuridad de la casa, y le dimos dinero a Colombia, lo cual habla bien de nuestro sentimiento solidario iberoamericano, pero pues habla mal también de que en épocas de crisis, en lugar de pensar en un plan fiscal, en el caso mexicano, preferimos pedir prestado y todavía regalamos dinero porque los colombianos nunca nos los pagaron. No es queja contra ellos, es queja contra nuestro gobierno que dilapidó y que si prestó no supo cobrar. Pero bueno, este es el tema económico que va a ser, repito, sumamente importante, trascendental durante el gobierno del presidente Guadalupe Victoria y que lo resuelve y puede gobernar con tranquilidad y estar en paz y terminar su gobierno porque será el primer presidente que logre terminar los 4 años, su cuatrienio completo y solamente hasta 1848 otro presidente, José Joaquín Herrera, podrá volver a hacer lo mismo, terminar en paz, porque había dinero en las arcas públicas, producto del préstamo, y con esto pues se podía pagar a los sueldos de los soldados y de los empleados públicos. Pero había otros problemas, las relaciones internacionales que son sumamente importantes. Primero, con quien inmediatamente entablamos relaciones internacionales, fíjense bien, fue con Inglaterra. Por esta necesidad imperiosa de ir por dinero, Mariano Michelena también, el mismo enviado, va a negociar con los ingleses, con el ministro Canning, que será después primer ministro inglés y que es el encargado de las relaciones internacionales de su país, y Inglaterra, es el primer gobierno extranjero que reconoce oficialmente a México. Es el primer gobierno que nos otorga
el reconocimiento. Así es, fue Inglaterra. Firmamos para ello un tratado de amistad, de paz y de comercio con los ingleses, con lo cual también pues se pudo facilitar la consecución del préstamo del que ya platicamos. Y en este tratado, que es muy peculiar y muy curioso, pues va a permitir que vengan muchos súbditos ingleses a México, particularmente interesados en la cuestión minera. A Inglaterra le interesaba muchísimo que sus ingleses pudiesen participar en el negocio de las minas. Así que vinieron muchos ingleses atraídos y por eso se fundan colonias tanto en la Ciudad de México como en Real del Monte, allá hoy en el estado de Hidalgo, y por Pachuca y por estos lugares, como también pues habrá ingleses que andan por ahí visitando las minas en Guanajuato, en Zacatecas, en Michoacán, porque están interesadísimos en el negocio minero. Y para ello, como la Constitución mexicana de 1824, ustedes recuerdan que lo hemos comentado, establece que en México la única religión tolerada, permitida, aceptada, protegida y obligatoria para todo el mundo es la católica, es constitucional. La catolicidad del pueblo mexicano tuvo que hacerse una excepción para que los ingleses, que son anglicanos, pudiesen también aquí desarrollar su propio culto religioso y hasta un panteón pudieran construir, porque si se fallecían aquí en México no podían ser sepultados en nuestros panteones de la iglesia. Así que, para poder ser ingleses, si eran ingleses y morían aquí en México, se permitió el panteón inglés. A lo mejor ustedes lo ubican, los de mi edad lo recuerdan perfectamente bien, los que son más chicos iban a ubicar, eso sí, una capillita aquí en la Ciudad de México que se encuentra en las esquinas de San Cosme con circuito interior, donde hay un parque infantil hoy en día, pero ahí sigue la capillita que es la antigua capillita del Panteón Británico. Ahí era el lugar de culto y de sepultura para los anglicanos. Así que con Inglaterra en santa paz. Con Estados Unidos, en cambio, tuvimos cierta dificultad. Nuevamente volvió como embajador Joel Robert Poinsett, que ya lo había sido con Iturbide, que Iturbide había rechazado, porque Iturbide y su ministro Lucas Alamán también, pues se negaron a otorgarle un nuevo tratado de límites. Y cuando llega Victoria a la presidencia, que recuerden que Victoria y Poinsett ya se conocían y estaban de acuerdo en eso, pues volvió a plantear el tema de los límites. ¿Y qué creen? Victoria se portó dignísimo y dijo que no. Por supuesto que no habría tratado de límites. Además contaba con el apoyo de su propio ministro, también Lucas Alamán, y se negaron a firmar un tratado de límites porque Poinsett quería recorrer la línea divisoria y de una vez adquirir Texas. Así se lo dijo directamente a Victoria y Victoria se negó. Aquí se portó Victoria con muchísima dignidad. Claro, no expulsó a Poinsett porque es una república ahora. Poinsett se quedará en la Ciudad de México, ya platicamos de él hace tiempo, y con esto pues va a fundar la Logia Masónica Yorkina, pero significó un rechazo a la política expansionista norteamericana. Esto va a derivar en una metida de pata muy grande por parte de Victoria y de Alamán, políticamente hablando, una metida de pata porque al darse cuenta del interés que tienen los norteamericanos en voz de Poinsett de adquirir Texas, decidieron, porque así lo sabían perfectamente bien, que como Texas estaba despoblada, que había muy pocos habitantes, había que invitar a atraer a colonos extranjeros para que fueran a poblar aquellas regiones de Texas, les darían tierras gratuitamente con la condición de que se volvieran mexicanos, se establecieran en Texas y ahí se quedaran. Esta fue la idea brillante de Lucas Alamán y de Guadalupe Victoria y veremos en qué quedó, pero esto en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa que se ha ido rapidísimo, como ha sucedido en todas las ocasiones en que ya llevamos 6 meses con programas grabados y así se va el tiempo, vuela en estos programas. Por una parte me impiden saludar amablemente a todas las personas que se toman la molestia de escribirme, por otra parte me permite avanzar y profundizar y quizás ser un poquito más exhaustivo en los temas. Espero que les haya parecido interesante la vida de Guadalupe Victoria, ahora que estamos estudiando, válgame Dios, estamos recordando los problemas que se enfrentó durante su presidencia. Y estamos en el punto específico de las relaciones con los Estados Unidos, que insisto y repito, Estados Unidos reconoció a México, sí. Estableció relaciones diplomáticas, por supuesto que sí. Envió a su embajador, que era el que ya había estado con Iturbide, Joel Robert Poinsett. Él fue a fundar la Logia Masónica Yorkina. Pero también
va a pedirle lo mismo que le pidió a Iturbide, un nuevo tratado de límites. Recuerden que todavía en ese momento México heredó los territorios que pertenecían antes a la Nueva España, que incluye Texas, Arizona, Nuevo México y California. Todo eso es México en ese momento, 1824-1825, porque perderemos Texas hasta 1836. Nos es difícil a nosotros de hoy, mexicanos de hoy en día, imaginar que ese territorio era nuestro. Pero sí, sí lo fue. En efecto, era nuestro, era mexicano. Y Poinsett claramente le planteó a Victoria esta conveniencia para ellos de modificar los límites con tal de adquirir Texas. Decía Poinsett, límites más favorables para ambos países. Favorables para ellos, claro. Victoria y Lucas Alamán se dieron cuenta que Texas estaba en riesgo de perderse. Habían enviado como comandante militar de Texas, y miren, esto es muy interesante, una especie de castigo, Victoria envió como comandante militar de toda la parte norte del país, particularmente de la noreste, lo que podría ser Coahuila, Texas, Tamaulipas, toda esa zona de nuestra patria, más Texas, envió como comandante militar y suprema autoridad, ¿a quién creen? Para hacerse un lado y quitárselo de encima, a Manuel Mier y Terán. Este hombre, este antiguo insurgente que ya vimos en programas anteriores que tenía conflictos con Victoria, pues de alguna manera don Guadalupe le dio un desterrito, lo mandó desterradito para allá, de tal suerte que no diera lata, alejarlo, recuerden que no se soportaban, y sin embargo hay que reconocer que Mier y Terán se portó digno, obedeció a cabalidad, y se dedicó a recorrer Texas, Coahuila, Texas, Tamaulipas, y enviaba periódicamente informes, y justamente lo que contenían esos informes que mandaba Mier y Terán era precisamente la alarma que tenía, porque estaba deshabitado Texas. Y la tentación para los norteamericanos que cruzaban la frontera y se metían clandestinamente era muy grande. Y Mier y Terán, pues, insistía ante el gobierno mexicano que había que hacer algo. Y lo hicieron, muy tontamente, Miren, Lucas Alamán pensó, y Victoria estuvo de acuerdo, que era conveniente invitar a colonos del extranjero para que vinieran a poblar, a asentarse en Texas, a cambio que les darían tierras gratuitamente y por supuesto con la promesa de que se nacionalizarían mexicanos y que también, naturalmente, permanecerían por largo tiempo en nuestro país. Pensaban que esto era lo mejor, pedir colonización, así como le hacían los Estados Unidos que venían colonos. Entonces se invitaría, y dice la ley que promulgaron Victoria y Lucas Alamán, a colonos católicos que vinieran a México a establecerse. Yo creo que Victoria y Alamán soñaban con que vendrían irlandeses, polacos, franceses, españoles inclusive, que se llenaría de colonos agrícolas de naciones católicas. ¿Y qué creen? No vino nadie, y en cambio se llenó de colonos, entre comillas, católicos norteamericanos. ¿Qué hacían los gringos que tienen como religión cualquiera de las muchas denominaciones protestantes? ¿Qué hacían? Fíjense bien. Iban con algún sacerdote católico, decían que se querían cambiar de religión, se bautizaban como católicos, les expedían una fe de bautismo y con esa llegaban a la frontera y decir, soy católico, cumplo con el requisito de la ley. En la ley dice que hay que ser colono de cualquier nacionalidad católico. Soy católico. Y entonces, pues formalmente los dejaban pasar y se fueron colando de manera legal y asentándose guiados por aquellos personajes famosos, padre e hijo, Stephen Austin, los Austin, en cuyo nombre está hecha la capital de hoy del estado de Texas. Y los Austin, Moisés y Stephen Austin, son los que conducen a todos estos inmigrantes, colonos norteamericanos, convertidos entre comillas al catolicismo, porque todos fueron a hacer el trámite de obtener una fe de bautismo. Así que metieron la pata, en realidad, Lucas Alamán y Victoria, porque con eso se permitió el ingreso legal de miles de norteamericanos que en 1836 se reúnen, se levantan en armas y se independizan. Así de fácil, y así de sencillo, porque ya estaban dentro del territorio mexicano. Esto es en lo que compete, pues, con las relaciones de
México con Estados Unidos en los tiempos de Victoria, con esta regada histórica que va a ser trascendental porque no se fijaron, no captaron bien. Pudieron haber puesto expresa la prohibición a cualquier colono originario de territorio americano. Pudieron haber hecho expresa el permiso de que vinieran claramente a asentar los nombres de los países irlandeses, polacos o franceses. Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Se fueron por la libre de cualquier país, pero que sean católicos. Y con esto, pues, la historia dio un vuelco tremendo y pudieron ingresar, repito por último, legalmente, quienes después se levantarían con tejas para incorporarla a la Unión Americana. Pero bueno, ni modo. Esto, decía yo, Victoria no fue perfecto, ¿eh? También tuvo que enfrentar otro problema diplomático de otra naturaleza muy curioso. Recuerden que la Constitución de 1824 establece que México es católico, apostólico y romano. Y recuerden también que la Iglesia Católica, pues de alguna manera en su alta jerarquía había sido opuesta a la independencia, que el clero bajo, los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos, por supuesto eran afines y eran mexicanos, pero México se había quedado sin obispos. Los obispos que había en nuestra patria al momento de la consumación de la independencia eran todos de origen español. Y en ellos pesó más su lealtad a España, por lo tanto se retiraron y se fueron a vivir a su patria, que su lealtad a la grey católica de la que eran pastores. No les importó y los obispos mendigos se fueron a España. Y México se quedó sin obispos. Esto es algo muy importante en términos de una cultura católica. Y Victoria, católico convencido. Y el Estado mexicano, un Estado católico también porque así lo mandaba la Constitución, necesitaba, por supuesto que necesitaba, el reconocimiento de la Santa Sede, del Papa. ¿Por qué? Porque México era católico y había que enviar pues un embajador, cosa que hizo el presidente Victoria, para que llegara y se apersonara con el Santo Padre y le pidieron, entre otras cosas, reconocer la independencia, por supuesto, pero además también que nombrara obispos. El presidente Victoria le va a encargar a Juan Pablo Vázquez, un sacerdote poblano, que viaje a Roma, que sea el primer representante diplomático de México ante la Santa Sede, y allá va este hombre a entrevistarse con los papas en aquel tiempo, para platicarles que, mire, pues México es católico, santidad, por favor reconózcanos. Y el Papa estaba un poquito reacio porque el Papa formaba parte de lo que se conocía como la Santa Alianza, los países que apoyaban a España, porque habían sido todos en conjunto quienes se habían opuesto a Napoleón. Pero sin embargo el Papa entendió el problema de la catolicidad. Efectivamente autorizó ya el nombramiento, la designación, la consagración de obispos mexicanos. Era indispensable darle obispos a México. ¿Saben por qué? Bueno, para gobernar, por supuesto, las diócesis. Pero hay algo más importante y que a veces pasa desapercibido. Ustedes recuerdan, los que tienen conocimiento de la cultura católica, que los obispos tienen a su cargo la impartición de algunos sacramentos. Por ejemplo, el de la confirmación, que bueno, para el caso, si no se confirman los niños no pasa nada. Pero también tienen a su cargo, y es exclusivo de los obispos, la consagración de nuevos sacerdotes, otorgar el orden sacerdotal. Si no había obispos no podía haber nuevos sacerdotes. Podía haber seminaristas, pero no podían pasar a la categoría de presbíteros, de sacerdotes, si no estaban ordenados. Y para ello se requería un obispo, así que eso era importantísimo. Pero para algo más todavía, bien importante. Miren, los obispos, en el derecho canónico, que el derecho canónico, y esto es importante aclararlo, estaba vigente en México en ese tiempo, es el que regula las relaciones familiares, los conflictos entre familias, entre esposos, la separación de cuerpos que se le llama, todos estos problemas que hay entre las parejas de casados se dirimen en ese tiempo no ante un juez, sino ante el obispo. Así que era indispensable que hubiese obispos porque los problemas matrimoniales son de toda la vida y había quien tenía que resolverlos, orientando, aconsejando o autorizando las separaciones también.
pero se trataba pues de que los obispos eran parte importante de la vida social en esos años, hasta que llegue el Código Civil de 1870. Pero antes de ese tiempo, durante la época virreinal y durante todos estos años primeros de vida independiente, los obispos tienen a su cargo la solución de las controversias de las familias. Así que se requerían obispos, el Papa los nombró, y entre ellos al propio Juan Pablo Vázquez lo premió su santidad con el cargo de obispo de Puebla. Consiguió Victoria pues un éxito diplomático al obtener el reconocimiento de la Iglesia. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana. Me estoy dando cuenta que no voy a poder concluir con el tema de Guadalupe Victoria, del cual hemos hecho pues una narración bastante amplia. Este es el tercer programa que le dedicamos y tendrá que ser necesario uno más para ver la etapa de los problemas que enfrentó como presidente todavía más graves y sus años finales que son pues casi un misterio y con mito y medio, que ya platicaremos de eso en la siguiente ocasión. Por hoy déjenme culminar con dos asuntos más importantes durante su gobierno, que fue verdaderamente interesante porque pudo culminar, como le decía yo hace un momento, los 4 años de su cuatrienio, cosa verdaderamente inusitada. Claro, los mexicanos pensaban que así iba a ser siempre, porque se cumplía con el mandato constitucional, pero no sucedió, pero esto ya lo veremos la semana próxima, el por qué. Por hoy déjenme tratar un par de asuntos más, uno más de relaciones internacionales. Miren, en esos años, 1825, México estaba convencido, porque así había sido parte de la Nueva España, que México tenía derecho soberano sobre la isla de Cuba. Cuba había sido parte del virreinato de la Nueva España. De alguna manera estaba subordinada la actuación de Cuba a los mandatos del virrey aquí en México. Es más, se consideraba, y en muchos casos así sucedió, que ser capitán general en Habana era algo así como el paso previo para hacer después ascender a virrey de México. Había una relación muy estrecha entre Cuba y México, y también sabemos que México, y así consta perfectamente bien en los estados de cuenta virreinales, México, y lo hemos platicado en otra ocasión, México sostenía, enviaba dinero para la administración de Cuba. De alguna manera Cuba producía tabaco y azúcar, pero nada más, y no alcanzaba eso para pagar los gastos de la administración pública en Cuba, y eran sostenidos por la Nueva España. Así que los mexicanos se sentían, se sabían, creían tener derecho soberano sobre Cuba, pero es una isla que está separada de nosotros. Y por supuesto, al declararse la independencia, una vez que se consumó la recaptura del islote de San Juan de Ulúa, porque México ya contaba con barcos, 2 primeros, y se adquirieron 2 o 3 más después, todavía durante el gobierno de Victoria, pues el gobierno mexicano comenzó a pensar que era posible una expedición militar sobre Cuba. México iba a capturar Cuba para atraerla a su propia soberanía, porque Cuba le pertenecía a México. Este es el planteamiento. Sobre todo, es una idea que tuvieron 2 personajes. Uno, el propio presidente Victoria, que estaba de acuerdo, y el otro, el que la fragua, el que lo piensa, el que la idea, el que la planea, es su amigo Antonio López de Santana, a quien Victoria nombra comandante militar de la costa del Golfo de México y de la península de Yucatán. Era tan su amigo que, así como a Mier y Terán lo manda al norte donde no hay nada, a su amigo lo manda al sur, a Yucatán, precisamente para que gobierne toda la península, toda la costa del Golfo de México, y desde ahí pueda planear el ataque a Cuba, porque es mucho más cerca Cuba de Yucatán que de Veracruz. Entonces mandan a Santana por allá. Entre otras cosas, Santana, y bajo el gobierno de Victoria, fíjense, esto es algo muy importante, divide la península en 2 entidades, Yucatán y Campeche. Es Santana el que promueve la creación del estado de Campeche independiente de Yucatán. Todo esto durante el gobierno, repito, del presidente Victoria, y con él se pone de acuerdo para este intento de conquistar Cuba. Juntar ejércitos, reunir barcos,
Y todo iba más o menos bien, inclusive hasta que pues un barco mexicano de guerra fue derrotado y capturado por los barcos españoles, con lo cual nos dimos cuenta de que nuestros pequeños barcos, 4 o 5 que teníamos, no tenían nada que hacer con las naves de guerra españolas. Así que el intento se frustró. Pero déjenme comentarles algo muy chistoso que pues ilustra muy bien cuáles eran las circunstancias de esa época. Miren, cuando se estaba tramando esta invasión a Cuba, esta posible invasión a Cuba, que repito, será un fracaso porque una escuadra española derrotó a los barcos mexicanos y a uno de ellos, al más grande que teníamos, lo hundieron. Pues simplemente nos dimos cuenta que nuestra capacidad marinera pues era mucho más en pantalla, porque teníamos barcos nuevos, que lo que realmente podíamos hacer frente a los barcos de guerra españoles. Aquí sí, pues nos derrotaron en el mar. Pero mientras esto se estaba planeando, en la Ciudad de México, el presidente Victoria, cuando le platicó a su ministro de guerra, Manuel Gómez Pedraza, que podíamos intentar la conquista de Cuba y que al frente de esa expedición estaría Antonio López de Santana, Manuel Gómez Pedraza, que era un político muy astuto, le dijo al presidente Victoria: me parece muy bien, señor presidente. Mire, así si triunfa y Santana vence, México conquista un territorio y se viste de gloria. Y si fracasa, a lo mejor hasta nos deshacemos de Santana y lo capturan y lo fusilan. Esto es lo que pensaba de Santana Manuel Gómez Pedraza, cosa que molestó terriblemente a Victoria, porque recuerden, Guadalupe Victoria quiere mucho a su amigo Antonio López de Santana. Ya veremos en el próximo episodio, la semana entrante, cómo después de dejar la presidencia, Santana le presta dinero a Victoria para que pueda comprar una hacienda. Pero esto será después. Así que fracasó el intento de Cuba, pero es interesante que durante este tiempo de la presidencia de Guadalupe Victoria, México haya pensado en esta expansión territorial a costa de Cuba, a la que, repito e insisto, en ese momento los mexicanos creían que tenían legítimo derecho a poseerla, porque Cuba había sido parte del virreinato de la Nueva España y la habíamos mantenido, digo habíamos en el plural antiguo, porque Cuba dependía del dinero que se enviaba de México para poder subsistir. Pero fracasó el intento, el empeño, y nuestro barco de guerra, la fragata Libertad, fue hundida por las fuerzas españolas. Nos dimos cuenta que no éramos una potencia naval, aunque lo hubiésemos soñado. Pero otro asunto, en cambio, fue muy diferente. Miren, el presidente Victoria y su ministro Lucas Alamán son los que idean y logran llevar a cabo la creación, y esto es bien importante, del Museo Nacional Mexicano. El primer museo que hoy podríamos llamar antecedente de nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia fue este Museo Nacional que va a crear el presidente Guadalupe Victoria y don Lucas Alamán. Van a poner al frente de él a un sabio erudito de aquel tiempo, Francisco de Icaza, quien se va a encargar de recolectar, por lo menos en la Ciudad de México, que fue lo que empezó a hacer, todas las piezas arqueológicas que andaban por ahí diseminadas para hacer las primeras colecciones de este hermosísimo y gran museo. Lo instalaron justamente en Palacio Nacional, donde hoy, ustedes seguramente lo habrán visto en la calle de Seminario, donde hoy está el Museo Nacional de las Culturas. Allí comenzó siendo el Museo Nacional. Allí se llevaron todas las piezas arqueológicas, códices inclusive, que pudieron recuperarse, pero sobre todo, Icaza, con el apoyo de Alamán y de Victoria, inició la publicación de un primer libro de la riqueza del tesoro prehispánico que México tenía ya estudiado. Y fíjense qué interesante, como en aquel tiempo no hay fotografía, el libro sería ilustrado y tenía que hacerse con grabados. Contrataron a un viejo francés para que fuera el ilustrador, el dibujante del libro. Este hombre, que decía ser noble, el conde Waldeck, había sido
un dibujante francés que había participado años atrás en la expedición de Napoleón a Egipto, que ustedes seguramente habrán escuchado de ella cuando se descubre, entre otras cosas, la famosísima piedra Rosetta, que permite, a través de entenderla, la descripción, el desciframiento de los jeroglíficos egipcios. Bueno, este hombre estuvo allí cuando era joven, había dibujado las pirámides, la esfinge, todas las ruinas y las estelas y todos los ideogramas egipcios. Lo contrataron para que hiciese en México lo propio, y el resultado fue un libro hermosísimo, Los Anales del Museo Nacional, en donde se retrataron con minuciosa fidelidad, gracias a estos dibujos de este dibujante Waldeck, toda la riqueza antropológica o arqueológica mexicana de aquel tiempo. Este va a ser, por supuesto, un logro evidentísimo, culturalmente hablando, del gobierno del presidente Guadalupe Victoria, que se va a preocupar por estas cosas, Inclusive va a ser el primero, a través de Lucas Alamán, que envíe expediciones arqueológicas a los principales lugares, Teotihuacán, por ejemplo, pero también, y gracias a él, van a empezar a trabajarse estudios sobre Palenque, sobre Uxmal y sobre, también, naturalmente, los vestigios maravillosos que hay en Oaxaca, como en Monte Albán. Se le debe este impulso arqueológico a el presidente Victoria y a su ministro Lucas Alamán. Así que también hubo cosas muy acertadas, también hubo cosas verdaderamente, dignas de alabanza, como en esta materia cultural. Otra cosa, durante el gobierno del presidente Guadalupe Victoria también se retira la estatua del rey Carlos IV, el caballito famoso, que se encontraba, como ustedes recuerdan, y que lo hemos platicado, en el centro mismo del Zócalo. Allí estaba, en la Plaza Mayor de México, el caballito. Lo retiran de ahí y lo van a guardar en los patios de la Universidad de México, donde va a permanecer durante mucho tiempo. Pero, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. La semana que entra continuaremos, si Dios lo permite, con Guadalupe Victoria, y mientras tanto, ¡hasta la próxima! Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.